Si usted tiene su Biblia, acompáñeme al Salmo 37. Hace 8 días empezamos a estudiar un salmo que habla de más o menos 13 a 14 consejos que David le da a los que son justos. Es un consejo específicamente para aquellos que han decidido vivir para Dios y en todo lo que hacen buscar agradarle a Él. Es un consejo para aquellos que han tenido en cuenta su verdad, aún a pesar de lo que eso implica. Porque muchas veces caminar en los caminos de Dios demandan mucho de nosotros. Dejar de lado nuestro criterio, dejar de lado nuestros gustos, dejar de lado muchas cosas que usted y yo sabemos que a lo largo de nuestra historia con Dios nos han estorbado. Pero este es un salmo que en su intención David declara para animar a aquellos que piensan que viviendo a Dios, que en medio de lo que eso implica, tal vez no hay una recompensa. Y yo no estoy hablando de dinero, yo no estoy hablando tal vez de lo que en el mundo aquellos que se esfuerzan y tratan de dedicar sus recursos, sus habilidades en algo, esperan recibir. Nosotros entendemos que hay algo más que ver nuestras manos llenas. La satisfacción de nuestro Dios, el poder agradarle, debería ser nuestra recompensa más grande. Pero es cierto que hay momentos donde usted dice, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena entregarle nuestro corazón? ¿Vale la pena incluso pasar por procesos que no son fáciles? ¿Vale la pena incluso negarnos a nosotros mismos? Usualmente esto pasa cuando nos comparamos. Usualmente esto pasa cuando hay necesidades y uno dice, ¿por qué ellos están mejor que yo si yo estoy creyendo y confiando en Dios? Y esto es algo que a cada uno de nosotros en algún momento nos ha llevado a una confrontación. Y es ahí donde tenemos que revisar nuestras convicciones. Y creo que Dios ha escogido el inicio de este año para ayudarnos a entender que la fe es algo más que un sentimiento romántico, donde miramos a Dios y decimos, sí, yo sé que algo Él va a hacer. Dios quiere enseñarnos algo profundo en el corazón. Amén. Quiero decirle 2 cosas antes de abordar el primer consejo. Hace 8 días los vimos de corrido y tocamos algunos aspectos, pero el Espíritu Santo me ha estado insistiendo en ahondar en cada uno de ellos. Y va a haber una enseñanza muy especial para nosotros hoy, iglesia. Amén. David escribe este salmo con el propósito de animar a los justos. Oiga bien, invitándoles a evaluar sus vidas desde la perspectiva de su relación con Dios. Todo aquel que piensa que su relación con Dios es un tesoro, evaluará su vida desde una perspectiva correcta. Para aquel que considera que hay cosas más importantes que su relación con Dios, tal vez no entenderá las palabras de David. Entonces, como les dije ahorita, David quiere animar a aquellos justos, invitándoles a evaluar sus vidas desde la perspectiva de su relación con Dios, desde todo lo que han conocido y experimentado en Él, valorando la manera en la que Dios se ha manifestado en sus vidas para estimular su confianza en Él. Quiero decirle algo importante. El que conoce a Dios sabe que para Dios cada día es una oportunidad para brindarle un testimonio. ¿Cuál es ese testimonio? Que Él es fiel, que Él no cambia, que Él es soberano y tiene en control todas las cosas, que sus hijos pueden esperar confiados en Él. Porque todo lo que ha salido de la boca de Dios, amados, todo lo que ha sido enviado hacia nuestras vidas, no regresará sin completar esa obra. Dios nos ha dejado ver a través de muchas circunstancias su amor, ¿o no?
Aún en medio de nuestras debilidades, de nuestros fracasos y nuestras malas decisiones, hemos visto su amor, hemos visto su perdón. ¿Cuál es el interés de Dios darse a conocer y manifestarse a una vida? Nutrir tu confianza, estimular tu fe, para que cada día, amado, tú seas como un depósito en el cual Dios, llenando poco a poco, seguirá manifestándose para que sus hijos sepan que tienen un Dios real. No estamos aquí para que alguien, tal vez con palabras que suenan inspiradoras, por un momento nos inspiren y en eso tratemos de confiar en que Dios puede guiarnos en nuestro camino. Al final Dios podría alimentar tu fe sin tenerme aquí parado enfrente. Ese es Dios. Ese es Dios. Ahora, ¿por qué Dios busca esto? ¿Por qué Dios quiere que le creamos? ¿Por qué Dios se ha manifestado? ¿Por qué en eso Él quiere que le demos un sentido a nuestra existencia? Porque Él espera que nosotros soltemos nuestra vida en su control. Porque Él espera que nosotros descansemos seguros en su fidelidad y en su soberanía. Si hay algo que Dios busca es que cuando te vea a ti, te vea como un hombre o una mujer, un hijo de Dios que puede descansar. ¿Sabe que tu actitud habla mucho delante de Dios? Aún en medio de los problemas y de las circunstancias, tu actitud le está dando un testimonio a Dios de que realmente tú le crees. No son tus palabras, no son tus buenas intenciones, es tu actitud. Dios sabe quién cree en Él. Ahora, en este texto hay un énfasis. Usted lo leyó conmigo hace 8 días y yo le invito a que en esta semana usted pueda estar allí en su devocional leyendo el capítulo 37 de Salmos. Hay un énfasis y este énfasis está en confiar en Dios. ¿Cuál es el énfasis de este salmo? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Y hay algo lindo y es que la confianza en Dios no solamente tiene que ver con nuestra fe, abarca algo más. Tiene que ver, amados, con entender que mi forma de vivir debe corresponder a ese Dios en quien yo he puesto mi confianza o en el que yo confío. Pero esto no va a suceder si no empezamos a revisar áreas de nuestras vidas que pueden hoy ser una grieta, que pueden hoy manifestar una debilidad en cuanto a nuestra fe. Por eso quiero que leamos, vamos a leer solo 3 versículos, incluso 2 por ahora. No te irrites, verso 1, a causa de los malhechores. ¿Qué dice allí? No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Literalmente está diciendo: no dejes que tu fe se afecte, no te desanimes y resultes poniendo tu mirada en la grandeza del impío y eso haga que dejes de confiar y esperar en Dios. Eso es lo que está diciendo. No te frustres al ver tu vida, que mientras estás confiando en Dios tú te comparas y ves al que no tiene en cuenta a Dios y no vive para Dios y empiezas tú a preguntarte ¿por qué a él le va bien y a mí no? No te dejes afectar por esto. No te irrites, no te frustres. Es más, dice, no pongas la mirada en lo que ellos tienen. Y en el verso 2 dice, porque la grandeza del que no vive para Dios, la grandeza que alcanza el éxito y los resultados que tienen aquellos que no tienen en cuenta a Dios en su vida, es algo pasajero y efímero. Amén. Es el primer consejo que nos da. Toda grandeza, mira el que está a su lado y dígale, toda grandeza que el hombre alcanza
sin Dios es algo pasajero, vulnerable y efímero. Es lo que está diciendo David. David quiere convencer a los justos de que aquello a lo que quizás le han querido dar valor es algo que no tiene valor. Es algo que hoy está y mañana puede que no esté. Amén. Hay una versión que dice: no te impacientes. De hecho, en el original lo que quiere decir es lo siguiente: no te frustres, no te aflijas a causa de los que hacen mal. Eso es lo que dice allí. No te dejes dominar por el sentimiento de pesar o recelo por el supuesto bien que ellos tienen, o por creer que lo que ellos gozan es de mayor estima que lo que tú tienes. Quiero repetirle esta parte, porque Dios me llevó a sacar el significado del original de este verso, y a mí me bendijo nomás leerlo. No te impacientes, no te frustres y te aflijas a causa de los que hacen mal. No te dejes dominar por el sentimiento de pesar o recelo por el supuesto bien que ellos tienen, o por creer que lo que ellos gozan es de mayor estima que lo que tú tienes. Amén. Y eso es importante para nosotros. Ahora, la pregunta es: ¿por qué podríamos desanimarnos? ¿Por qué podríamos sentir celo por ellos y lo que ellos tienen? David, amados, cuando habla del impío, le da un calificativo. Yo no sé si su Biblia, léalo, ubíquelo para que no se distraiga. En el verso 1, en la parte B, dice malhechores. No sé si también usa el mismo término en su Biblia. Léalo ahí. Dice: no te irrites a causa de los malhechores, dice mi versión. Su versión dice malignos. Hay otra versión que dice malvados. Wow. ¿Por qué David quiere, y si usted ve todo el capítulo, que nosotros podamos ver quién es un impío, quién es alguien que no vive para Dios, cómo es su mentalidad, cómo es su personalidad, cómo es su estilo de vida? Se dedica en este capítulo a hacer un contraste entre dos personas: el justo y el impío. Y note algo: la palabra aquí que se usa para malhechor, escuche muy bien, es la palabra bueno para nada. Hacer el mal, hacer peor, quedar arruinado, ser desagradable, ocasionar disgusto, traer calamidad, ser mezquino. Wow, y esto me impacta, porque el énfasis no está, diga conmigo, en lo que hace el impío, sino en lo que causa. ¿En dónde está el énfasis? No en lo que hace, sino en lo que causa. Y esto es importante, porque empieza a darnos una perspectiva de Dios en cuanto a la vida y cómo nosotros la vivimos. Cualquiera aquí podría decirme: pastor, pero lo que yo hago no está mal. Si para mí está bien, yo lo apruebo. Nosotros no evaluamos lo que hacemos si a nosotros nos gusta o nos parece bien, sino lo que causa a mi vida y a otros. Usted puede darse cuenta si lo que hace es correcto por el efecto que eso produce en su familia, por ejemplo, en sus hijos. ¿O no? ¿Cierto que sí? Una familia empieza a darse cuenta que las decisiones que los padres toman empiezan a dañar y a causar un efecto negativo, amados. Y ahí es cuando uno empieza a rotular: eso que estás haciendo no está bien. Amén. Ahora, quiero que vayamos a ciertos versículos que nos van a ayudar a entender un poco más de lo que le quiero decir en esta mañana. Vaya conmigo al Salmo 1:6. Salmo 1:6. Porque el Señor conoce
el camino de los justos. Cuando la palabra habla de camino, tenga en cuenta esto, siempre está hablando de los sueños, del proyecto de vida, de las decisiones, de los propósitos. Dice, Dios conoce, el Señor conoce el camino de los justos. ¿Pero qué añade? Pero el camino, los propósitos, los deseos, los sueños, las decisiones de los impíos perecerá. Vamos a ver a la luz de los ojos de Dios lo que es la historia de vida de alguien que no le tiene en cuenta, que vive en oposición a su verdad, que no le importa ni siquiera lo que es agradar su corazón. Vaya conmigo al Salmo 10. Solo la misma lectura se va a dar por entendida. Salmo 10, verso 2. Con arrogancia el impío acosa al afligido, que se ha atrapado en las trampas que ha preparado. Verso 3. Porque del deseo de su corazón se gloría el impío. Y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Miren las características del impío. ¿Cuál es su orgullo? ¿Qué es lo que lo hace sentirse pleno? El deseo de su corazón. Lo que él busca y quiere. Eso es lo que lo hace sentirse orgulloso. Ahora dice, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Lo que yo entiendo es lo siguiente. El impío antepone su deseo que el valor que Dios tiene en su vida. Y muchas veces por su deseo no solo asume una actitud donde dice esto es lo que quiero y te malas todo el mundo, sino es lo que le lleva a despreciar y a desplazar a Dios. Es lo que yo entiendo aquí. Siga leyendo, verso 4. El impío, note que el énfasis está en su actitud. El impío en la arrogancia de su rostro. ¿Qué dice allí? No busca a Dios, porque no lo necesita. Ya está satisfecho en su corazón con su deseo. Siga leyendo. Todo su pensamiento es, ¿qué dice allí? No hay Dios. Qué tremendo esto. Esto es una forma de ateísmo. ¿Para qué necesitará Dios si yo me siento feliz con mi deseo? ¿Para qué necesitará Dios si al final mi deseo es todo lo que yo necesito? Es lo que me hace feliz, es lo que me hace sentir pleno. Qué increíble esto. Es tan fácil poder deslizarse, ¿o no? Siga leyendo. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Wow, qué contradictorio, ¿no? Tus juicios, oh Dios, están en alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Verso 6, miren esto que es poderoso. Dice en su corazón, no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Verso 11, el impío dice en su corazón, Dios se ha olvidado. Ha escondido su rostro, nunca verá nada. ¿Qué actitud está tan dura? Porque no solamente es negar a Dios por causa de un deseo en el corazón. Es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera y al final Dios no está atento de lo que yo hago. A Él no le importa y yo sé que nada me va a detener. Él no me va a hacer nada. Amén. Sigamos leyendo. Vaya conmigo al Salmo 11, 5. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama violencia. ¿Usted quiere saber qué piensa Dios de un impío? Este texto es claro. Dios no puede entrar en una relación cercana con alguien que no le quiere tener en cuenta.
Quiero decirle una frase que hace unos años Dios me citó y a mí me heló de verdad la piel, porque me dejó ver una realidad que muchas veces está en medio de nosotros. Muchos de nosotros queremos buscar a Dios y acercarnos a Él hasta que nuestra necesidad nos lo permite. Pero no queremos profundizar en nuestra relación con Él si eso implica que tengamos que someternos a su voluntad, tengamos que soltar y rendir áreas de nuestras vidas. Si usted lee este texto, se da cuenta que lo que estamos leyendo describe esa actitud. Sigamos, todavía no vamos a aplicar. Quiero que usted vea en el Salmo 37 algo. Mire un énfasis que David hace. Leámoslo por ahora en el verso 2. Porque como la hierba, pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. ¿Qué significa esto? Que la arrogancia, que el orgullo, que aún los deseos por los cuales el que no tiene en cuenta a Dios, el que no vive para Dios, aunque tal vez considere que son más grandes que Dios, aunque tenga que negar a Dios, si por eso tiene que alcanzar sus deseos, aunque tenga que desafiar a Dios, aunque eso implique vivir lejos de Él, toda esa actitud delante de Dios es algo pasajero. Dios dice: ¿te crees fuerte? ¿Crees que nadie te va a mover? ¿Crees que nadie te va a poner límite? Pues quiero decirte que es tan fácil que tú puedas desaparecer. Porque aquí lo importante no es si somos fuertes o débiles, sino que mientras que estemos en el Señor, nuestra vida estará segura, aunque todo alrededor cambie. Ahora, en el capítulo 37, vamos a sumar algo, verso 35. He visto al impío violento. Note que siempre hay una constante en la descripción. Extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y ya no estaba. Lo busqué, pero no se pudo encontrar. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de un hombre, un rey en la historia bíblica llamado Nabucodonosor. ¿Ustedes han escuchado esa historia? Es una historia extraña, porque habla de un hombre que con arrogancia miraba su reinado diciendo: esto es lo que yo logré, esto es lo que yo alcancé, lo que tengo es por mi propia sabiduría, yo me lo gané con el sudor de mi frente, fueron mis fuerzas. Soy soberano y la potencia actual del mundo gracias a mi inteligencia. Y cuando él habló eso, Dios lo interrumpió en una noche a través de un sueño. Su calma y su supuesta tranquilidad. Y le habla y le muestra un sueño. Y le advierte: si tú no reconoces que hay un Dios que está por encima de ti, tendrás que vivir un tiempo como un animal del campo. Los que no creen dicen: eso es un cuento, eso es una historia, eso es una alegoría. Este hombre le creció el vello en su cara y vivió como los bueyes del campo, comiendo pasto. ¿Saben que hay algo que a mí me impacta de la historia de Nabucodonosor? Que su condición cambia solamente cuando literalmente la escritura cita esto. Dice: viví así hasta que reconocí que Dios gobierna sobre el reino de los hombres. Quiero decirle algo. Lo he visto en mi vida personal. No hay orgullo que dure para toda la vida. No hay posición y no hay actitud arrogante que pueda vencer a nuestro Dios. ¿Por qué David quería decirle a los justos esto? Porque muchas veces nos sentimos en desventaja.
Porque muchas veces parece que el pecado y la maldad, amados, recompensan a aquellos que quizás, como algunos de los que están aquí, han querido amar a Dios, agradar a Dios y tener en cuenta su palabra en su día a día. Y David tiene que decirles: tranquilos, porque yo sé que en el fondo tú has codiciado lo que ellos tienen y en donde están. Parecieran que tienen una vida extraordinaria, pero nadie que pelee contra Dios puede vencer. Nadie, amados. Y la historia lo muestra. Todas las grandes personalidades que se atrevieron a maldecir a Dios y a burlarse de Él, sufrieron su pago. Y eso no lo digo yo, lo dice la historia. Pero quiero decirle algo que me va a ayudar a ir a donde quiero en esta mañana aplicar. Vaya a el libro de Proverbios. Versículo 24. Proverbios 24, ubíquese en el verso 16. Aquí es donde se va a poner interesante para nosotros. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos, ¿qué dice? Quiero decirle algo que usted sí tiene. No ponga su mirada en lo que usted no tiene y otros tienen. No ponga su mirada y le dé valor a cosas que no tienen valor. Vamos a darle valor a cosas que son nuestro tesoro. Voy a decirle algo importante. Dios te asegura que mientras que tú entiendas en tu relación tu necesidad hacia Él, siempre verás su mano extendida para levantarte, no importando las veces que tú caigas. Nosotros los justos tenemos una bendición, y es la gracia y la compasión del perdón. Yo no estoy diciendo que Dios no lo extienda a todo el mundo. Yo estoy diciendo que en medio de nuestro caminar con Dios, siempre Dios promete a sus hijos levantarlos y restaurarlos. Eso es lo que estoy diciendo. Verso 19. No te impacientes. Mire cómo este tema es recurrente en la escritura. No te impacientes acerca de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos, porque no habrá futuro para el malo. La lámpara de los impíos, ¿qué dice allí? Será apagada. Wow. Quiero ahondar un poco más en el concepto de la palabra impío. Mire lo que significa, preste atención, si tienen donde anotar, anote. La palabra impío, en su traducción de la palabra hebrea que se usa allí, es condenado a muerte. Así traduce: culpable, delincuente, pecador, perverso e injusto. Pero quiero añadir lo siguiente porque es necesario. Este significado, escuche bien, se relaciona con el concepto de maldad o ser culpable. Se refiere a una persona que, habiendo cometido males, aún vive en pecado y está resuelto a seguir pecando. Esto me bendijo porque me aclaró algo. Diga conmigo: todos los que estamos aquí somos pecadores. Pero también diga conmigo: ya no practicamos el pecado. Y ahí está la diferencia. El Espíritu Santo ha traído una conciencia a nuestro interior que nos lleva a ver nuestra condición como pecadores. El apóstol Juan en la primera carta dice: no se engañen, el que diga que no tiene pecado y que no ha pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? ¿Y cómo distinguirnos entre los justos y los impíos? Aquí está la diferencia. Aunque los dos son pecadores y pecan, uno decide seguir pecando a pesar de que el Espíritu Santo le ha traído una revelación a su interior
de la verdad de Dios frente a su pecado. Y ha asumido una actitud donde dice: a mí no me importa lo que tú pienses, yo me deleito en mi pecado y seguiré viviendo así a pesar de las consecuencias. Ese es un impío. Amén, ¿lo entendemos? Amén, amén. Ahora, vamos a ver algo precioso. Proverbios 3. Todo es precioso. Verso 31. No envidies al hombre violento y no escojas ninguno de sus caminos, porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero él es amigo íntimo de ¿quiénes? Wow, quiero decirle algo. Este es el segundo consejo de acuerdo a la secuencia que llevamos, para que usted entienda que no solamente siempre va a tener un Dios que lo levanta a pesar de su condición, a pesar de su pecado, siempre lo va a levantar, porque en su corazón Dios sabe que usted quiere agradarle y no quiere quedarse en su pecado. Pero adicional a eso, Dios hoy también nos dice en esta mañana: tu relación conmigo es tu tesoro. Y siempre que tú quieras caminar para agradarme a mí, la motivación debe ser esa. Dios, amados, ve hijos que en medio de su forma de vivir consideran como algo valioso su relación con Él. Y aunque fallen, y aunque tengan debilidades, siempre dirán: Señor, que nada me aparte o endurezca mi corazón o haga que yo te dé un trato indiferente. Yo quiero, Señor, en lo que yo elijo, mantener cuidada mi amistad contigo. Amén. ¿Por qué estoy hablando esto? Hubo un hombre en la Biblia, Salmo 73, que era un ministro, alguien que servía a Dios en el templo. Y uno diría: ¿quiénes pueden llegar a sentir lo que David sintió? Tal vez alguien común, pero esto nos muestra que aún los que sirven a Dios también enfrentan esta lucha. Quiero que lea conmigo, y en cada texto vamos a aplicar lo que hemos venido construyendo, tejiendo con las citas, los versículos que hemos leído. 73 de Salmos. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Escuche bien: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Está hablando un levita que cantaba en el coro y ministraba a Dios en el templo. Y él está describiendo un momento de la historia de su vida, un momento donde él sintió que estuvo a portas de tropezar, de caer. Vamos a entender qué fue lo que pasó. Dice: casi resbalaron mis pasos. Verso 3, ¿por qué? Léalo ahí, ¿qué dice? Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. ¿No es lo mismo que hemos estado leyendo en esta mañana? ¿Cómo podría la vida de alguien así molestarnos e irritarnos? Por lo mismo. Porque empieza uno a comparar su vida y uno dice: bueno, Dios, yo estoy en el proceso. Aún Dios usa enfermedades, aún Dios usa situaciones de economía quebrada, aún Dios usa situaciones en medio de la familia.
Y uno dice preciso, cuando yo decidí buscar a Dios, agradarle a Él, todo se puso de patas arriba, patas arriba. ¿Cómo es? Patas hasta arriba. Yo no sé si usted ha pensado eso. Yo no sé cuántos nos hemos frustrado al ver ello. ¿Cuántos de nosotros decimos, vale la pena estar un día como hoy? Es más, yo le digo a los que somos independientes, ¿cuántos no hemos llegado a estar aquí pensando, wow, estas 5 horas que le dedico al Señor podría estar aprovechándolas para trabajar y ganar platica? Y el que no le importa a Dios y no le dedica su día, en vez de irle mal, le va súper bien. Y uno dice, pero Señor, esa incoherencia no la comprendo. Ahora, si usted ha llegado a pensar así, está como Asaf, al borde de resbalar. Amén. Mira, siga leyendo conmigo. Contra el cielo han puesto, verso 9, su boca, y su lengua se pasea por la tierra. En otras palabras, ¿se acuerda lo que leímos en Proverbios? A veces desafían a Dios y se burlan. Dicen, a mí nadie me va a detener, yo estoy feliz con lo que estoy haciendo. Pero mire esto, verso 10. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Quiero decirle algo que me pareció increíble. Yo no entendía este texto, pero hasta que lo leí varias veces y le pregunté al Espíritu Santo qué significa esto, el Señor me abrió los ojos para lo siguiente. Cuando tú te sientas frustrado, cuando tú sientas que frente a la vida de otros, quizás en el cuadro de tu vida tú te ves como alguien fracasado y arruinado, voy a decirte, ven a Él y bebe de las aguas. Aquí está la clave. ¿Sabe por qué nos falta esto? ¿Sabe por qué nos pasa esto más bien? Porque nos falta llenura de Dios. Porque hemos descuidado nuestra relación con Él. ¿Por qué tendemos a poner la mirada en lo que otros tienen? ¿Por qué tendemos a frustrarnos? ¿Por qué tendemos, amados, a valorar nuestra vida desde una perspectiva equivocada? ¿Por qué lo que antes era importante para nosotros, como lo es ser guiados por la voz de Dios? Saber que hay una riqueza en la manera en la que Dios te está tratando, te está formando, Dios te está escalando a una madurez. Porque eso de repente como que pierde valor. ¿Por qué lo que para ti en un momento, el hecho de saber que en tu relación con Dios tú eres feliz, le adoras, le exaltas y le dices, Señor, yo voy a confiar en ti, voy a someterme a ti y voy a esperar que tú hagas algo? Porque eso ya no tiene importancia, porque nosotros tenemos las vasijas desocupadas. Por eso nos pasa eso. Entonces Asaf entendió cuál era la clave. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar. ¿A cuál lugar? ¿A qué se estaba refiriendo? Al templo. Y beben de las aguas de la abundancia. ¿Saben qué revelaba la actitud, la mentalidad y la condición de Asaf? Que estaba seco. Cuán peligroso es un momento de descuido donde nos secamos espiritualmente. Cuán peligroso. Siga leyendo. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano, mire lo que dijo Asaf. Yo no sé si usted ha dicho esta oración. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. ¿Cuántos de los que están aquí han dicho lo mismo? Alguna vez, aconsejando a una chica, hace muchos años, estaba muy ofuscada y triste porque dijo, pastor, yo me he guardado por años. En mis sentimientos yo no le he dado lugar a nadie que ha venido a decirme, ay, es que usted me gusta y tengamos una amistad, una relación. Ella decía, yo siempre le he dicho a Dios, Padre, de verdad,
pon la persona correcta. Y hubo una temporada en los jóvenes donde yo vi que se empezaron a casar y ella iba quedando ahí como relegada. Y un día se acercó con tanta rabia y me dijo: ¿de qué sirve que yo me haya guardado tantos años? ¿De qué sirve? Y yo le dije: wow, ¿por qué hablas así? Dice: porque estoy sola, pastor. Dios fue tan lindo que en ese momento yo le pregunté, yo le dije: ¿qué está pasando en este tiempo? Dice que me está pretendiendo alguien. Yo le dije: yo le dije: ¿cuál es tu conflicto en realidad? Que ese alguien me dijo que tendríamos una relación sentimental si me acostaba primero con él. Y yo le dije: wow. Y me dijo: ¿de qué sirve haberme guardado en santidad si ahora que tengo la oportunidad de estar con alguien que me ame, estoy en un dilema si voy en contra de mis principios o no? ¿Cuántos de nosotros en un momento nos hemos sentido también así? ¿De qué sirve creer? ¿De qué sirve obedecer? ¿De qué sirve esperar? En vano. ¿Cuántos hemos creído que lo que hemos sembrado en Dios es vano y no va a dar un resultado? Así se sintió él. Dice: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho: así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Voy a decirle algo: hay cosas que no tienen explicación y no las busque. Pero el consejo, ¿cuál es? Léalo conmigo, verso 17. Léalo usted allí. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué dice allí? ¿Hasta qué? Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. ¿En dónde estaba el problema? En la falta de comunión y devoción. Mientras estuvo lejos, estaba confundido. Mientras estuvo lejos, estaba reconsiderando la historia de su vida. Mientras estuvo lejos, estaba diciéndose a sí mismo: ¿esto vale la pena? Porque parece que el que hace mal las cosas le va bien. Mire, yo le voy a decir una cosa: vivimos hoy en medio de una sociedad que nos ha vendido una mentira, que hacer mal las cosas paga, ¿o no? Vivimos en medio de una cultura, de un país donde todo el mundo quiere hacerse rico así. Nadie quiere pagar un precio. Vivimos en medio de una sociedad que dice: no importa lo que tú hagas, sacrifica tu principio, ignorando, pasando lo que haces con tal de alcanzar lo que tú deseas. Pero quiero decirle que todo es una vida mentirosa, efímera. Y muchos de los que han vivido así hoy no están en pie. ¿Qué quiero decirle? Vivir para Dios, más que pagar, es una bendición. Vivir honrando a Dios, más que llevarte a un confort, porque finalmente dice aquí Asaf: todo el tiempo estoy azotado. En otras palabras, estoy en un proceso. Y quiero decirles: sí, así es la historia de todos los que caminan con Dios. Vamos de proceso en proceso, ¿o no? ¿No dice la escritura que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto? ¿No dice la escritura que hasta que sea Cristo formado en nosotros? Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto. Salimos de un proceso y entramos a otro. Y uno dice: Señor, esto es de no acabar. Pero esa es la historia de nuestra vida. Ahora, usted puede vivir con amargura y tristeza, sintiéndose fracasado en medio de su proceso, si no entiende que al ir a la presencia del Señor, Dios quiere abrir nuestros ojos
y quiere llevarnos a comprender las cosas. Dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Dice, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Pero mire lo que nos compete a nosotros. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era, y aquí creo que esto nos cae muy bien a muchos de nosotros, como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Quiero decirle algo. Solo Dios puede ayudarte a valorar las cosas que Él te ha dado. Y hay momentos, yo no sé si usted le ha pasado, donde Dios te recibe en su presencia y te dice, no es tan malo, no estás tan mal. Esto que tú estás viviendo no es porque tú seas la víctima y yo esté ensañado contigo. Y empieza a quitar las vendas de nuestros ojos y te dice, valora el hecho de que hoy no eres el mismo. Valora el hecho de que hoy crees un poco más, confías un poco más en mí. Valora el hecho de que frente a una discusión ya no eres el primero que levanta la voz. Ya no eres el primero que critica y juzga y condena. Considera el hecho de que hay cosas, hay una riqueza que los ojos naturales no la ven. Pero si tú vienes a mi presencia, te vas a dar cuenta que tienes más de lo que crees. Quiero decirle en esta mañana, usted y yo tenemos más de lo que creemos. Más de lo que creemos. Tenemos más de lo que creemos. Solo que cuando nuestra perspectiva se desenfoca, somos como bestias, cuestionando a Dios. Ya estoy terminando. Dice el 24, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Esta es la obra que Dios hizo en Asaf. Él tuvo que ir a la presencia de Dios. Dios tuvo que corregirlo en su forma de entender y ver las cosas. Dios lo orientó, lo guió y mire hacia dónde lo llevó. Verso 25. Este es el deseo de Dios con nosotros. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, ahí está la diferencia. Hay quienes tienen riquezas. Hay quienes no tienen problemas. Hay quienes tienen todo el recurso y el dinero para evitarse pasar tal vez las necesidades que muchos de nosotros tenemos y vivimos a diario. Pero hay quienes no tienen a Dios. Tienen tanto que son tan pobres que no tienen a Dios. ¿Saben cuál fue la conclusión de Asaf? Fuera de ti no hay nada que yo desee en esta tierra. Dios quiere llevarnos a ese nivel. Que tú compares, que tú pongas delante de tus ojos y digas que es mejor que Dios, que es mejor que tener una relación cercana con Él. ¿Qué podríamos comparar en lo que obtengamos en este mundo que pueda ser más valioso que su voz, que la manera en la que Él te conduce en el día a día? ¿Qué se puede comparar a eso? Nada, iglesia. Tal vez hoy no tengas muchas cosas, pero quiero decirte de parte del Señor que si hoy no las tienes es porque detrás de eso hay un Dios sabio que quiere cumplir un propósito en ti y que lo que tú estás viviendo solamente es un medio que le facilita a Él que tú le conozcas y que en ti se desarrolle un fruto. Quiero decirle, hay gente que está sola. Y tal vez hoy dirán, bueno, pero hay gente más joven y está con su pareja. ¿Y qué? ¿O acaso es que los hijos de Dios son como una fábrica de galletas donde todos tienen que tener la misma forma? A mí Dios me trató con mi salud, pero a ti te puede tratar en ese aspecto de tu vida.
para que tú aprendas lo que Asaf dijo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. El problema está cuando los deseos por las cosas de esta tierra nos llevan a dejar a Dios. Ahí está el problema. ¿Pero dónde se resuelve esto? En la presencia de Dios. Dice verso 26: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Dios ha querido ser la medida a lo que le piden, aunque lo que le piden no sea Él? No sé si me di a entender. Muchas veces estamos diciendo: Señor, dame, Señor, yo quiero, Señor, cumple, Señor, provee. Y Dios nos devuelve la pregunta: ¿tú me quisieras a mí? Si yo no te diera lo que me estás pidiendo, pero me diera yo mismo a ti, ¿serías feliz? Hay cosas que jamás vamos a tener, y no por eso Dios es malo, y no por eso Dios es un Dios lejano, y no por eso Dios es un Dios indiferente. Hay cosas que Dios no nos va a dar. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que no las necesitamos. Yo les mandé un video, yo no sé si lo vieron, ojalá lo vean. Compartí el jueves acerca de algo que a mí me impactó. Yo no sé si lo pude transmitir desde ese impacto. Un día Jesús llega a su ciudad a ver a su familia, su mamá, sus hermanos, probablemente sus primos, el pastor que lo ayudó a levantar desde que él era un niño, o sea, el sacerdote de la sinagoga. Estaban sus vecinos, sus conocidos. Habían escuchado que Jesús en Capernaum había hecho milagros extraordinarios. Todos estaban expectantes, todos allí. Lo invitaron al culto ese sábado y estaban esperando a ver qué cosa Jesús iba a hacer, considerando que los que se estaban reuniendo allí era su familia. Imagínense la expectativa de ellos. Yo creo que dirían: si por allá con gente aparecida que medianamente conoció, hizo lo que hizo, ¿cuánto más va a ser aquí en nosotros? Jesús le da la oportunidad de leer la escritura y escoge. Dice aquí la Biblia que Él es el que escoge. Isaías 61, donde habla: y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. El evangelio, no sé si lo estoy leyendo en el orden, pero dice: el evangelio a los pobres, a sacarlos de su condición de esclavitud. ¿Saben literalmente qué dice Jesús cuando Él cierra el rollo y dice: hoy se cumple esta palabra? Les está diciendo: yo he venido a hacer esta obra aquí, y tienen que dar por hecho que lo que estoy describiendo es el estado y la condición de ustedes. Eso cayó como un baldado de agua fría, porque ellos dijeron: espera un momento. Yo no sé si ustedes vieron el video. Fue la primera vez en la que no solo el pueblo y las multitudes, su misma familia, el mismo pastor que le enseñó la Biblia desde que él era un niño, fue el que se levanta y lo sentencia y le dice: lo que tú dices es blasfemia, porque tú estás asegurando que tú eres Dios. Solo Dios puede restaurar, solo Dios puede sacarnos de la cautividad. Y en la escena que recrean en The Chosen, lo que dicen literalmente es que ellos se molestaron porque ellos dijeron: tú estás diciendo que estamos enfermos, que somos esclavos, que estamos mal. No es la obra que esperábamos que tú vinieras a hacer aquí. Haznos un milagro más. Y Jesús dijo: no vengo a hacer eso. Voy a decirle algo. Nosotros somos un pueblo tan confundido que no sabemos ni siquiera cómo pedir a Dios. No sabemos lo que necesitamos. Y muchas veces Dios tiene, no digo que aguantar, eso es una palabra mía,
que escuchar las oraciones de sus hijos que nacen de la codicia y la ambición y de la frustración al ver que sus hijos les parece que la vida de los que no tienen en cuenta a Dios, no aman a Dios, no agradan a Dios, pareciera que es el ideal para ellos, y se acerca diciéndole: Señor, yo quiero esto. Y Dios dice: wow, ¿de verdad? Tú no sabes lo que me estás pidiendo. Entonces es allí donde Dios dice: vengan, entremos en comunión, beban de las aguas, sepan que hay algo más importante y valioso. Amén. Si hoy tú no tuvieras lo que tanto has esperado de Dios, porque Dios mismo con honestidad te dice: hijo, hija, no te lo voy a dar, ¿tú seguirías siendo una persona feliz? Podríamos decir: sí, Dios, estar contigo es suficiente. Yo soy feliz porque te tengo a ti. Hay una canción muy linda, pero cada vez que yo la escucho, miren, de verdad yo digo: me queda tan grande. Dice: si te tengo a ti, mi amado, mi tesoro. Voy a decirle algo: las cosas van a cambiar cuando el criterio de Dios frente a tu vida sea suficiente. Muchos te mirarán y te dirán: pero usted en las mismas, no que usted es cristiano, pero usted todavía pasando esos procesos, ¿dónde está su Dios? Así le dijeron a Jesús. Frente a la cruz su mismo pueblo meneaba la cabeza diciendo: ay, hizo tantos milagros y no puede hacer ni uno para salvarse. Nadie entendía a Dios. Él no estaba ahí para usar su poder de manera egoísta y para evitar el sufrimiento. Estaba sufriendo por ti y por mí. ¿Se dan cuenta que el criterio de Dios es muy distinto al nuestro? Cuando dejen de afectarnos los comentarios de aquellos que dicen: usted tiene tantos años y todavía no se ha casado, y todavía no tiene una casita, y todavía no tiene una pensión. ¿De qué le ha servido? Yo he escuchado estas cosas: chupar tanto ladrillo y estar regalándole el diezmo a los pastores para enriquecerlos. Menos mal, la gran parte de la iglesia es mi familia y saben que no soy un ladrón, ¿cierto? ¿Podríamos decir eso, familia, o no? ¿Sí o no? Necesitamos permitir que la voz de Dios sea la que nos dé paz y nos estimule todos los días a que vale la pena agradar al Señor. Vale la pena. Yo he llorado muchas veces diciendo: Señor, esto no vale la pena. Frustrado de verdad. Y Dios me dice: ¿por qué? Y yo: Señor, porque es que mira lo que está pasando. ¿Y qué? Señor, pero mira que no se dan las cosas. ¿Y qué? Y al final Dios me dice: pero me tienes a mí, y yo te voy a fortalecer, y yo te voy a consolar, y yo te voy a levantar, y yo te voy a seguir guiando. Y entonces uno dice: wow, tengo más de lo que antes creía que no tenía. Y ahí está nuestra bendición. Amén. ¿Qué entiendo yo? ¿Sabe por qué Dios nos está dando esta palabra? Porque estamos comenzando un año donde no podemos seguir viviéndolo en la misma mentalidad de siempre. Amén. ¿Sabe qué es lindo, muy especial? Que hoy hayamos podido adorar como lo hicimos. Yo no sé si su corazón se conmovió cuando estaba adorando, porque cada vez que yo escucho esas palabras, esas frases de estas canciones, yo digo: esa es mi verdad. Yo la he visto, yo la he vivido. Dios es real en mí. Entonces quiero decirle: usted es rico, usted es un bendecido, usted es un próspero, porque en Él lo tiene todo. Amén. Póngase en pie. Padre, te damos gracias por la palabra que nos das en esta mañana. Tú quieres animar nuestra fe en ti.
A veces nos desanimamos porque ponemos la mirada en las cosas equivocadas y nos dejamos llevar por nuestro deseo. No somos impíos, porque tú nos rescataste. Ya no caminamos más en esa actitud arrogante y desafiante donde decíamos, así soy yo, esto es lo que me gusta y voy a batallar por prevalecer. En lo personal puedo decir, a mí me venciste y quebrantaste mi orgullo y mi arrogancia. Y mi esplendor se secó como la hierba del campo. Muchas veces dije, Dios no existe, me convenía. Porque nomás reconocer que Dios existía me hacía consciente y responsable de mi pecado. Y muchos dicen, Dios no existe, porque eso implicaría aceptar una conciencia y una verdad que hace exponer sus caminos como algo malo. Entonces no están dispuestos a eso. Pero un día tú quitaste las vendas de nuestros ojos y nos dejaste ver nuestra condición y nuestra necesidad. Nosotros no pudimos, pero tú lo hiciste. Y le has dado un valor distinto a nuestras vidas. Yo te pido que en este año esta casa pueda apreciar tu presencia y valorarla, para que nunca la cambie por cosas que no valen la pena. Para que nunca negociemos lo que somos en ti por el supuesto tal vez bienestar que algunos tienen, y que nunca pensemos que estamos dando nuestra vida en vano, porque obedecerte, amarte, servirte, entregarnos siempre será, Señor, para nuestro provecho y nuestra edificación. Ayúdanos a entender esto. Hoy venimos a ti para que tú quites toda idea equivocada que nos ha engañado y nos quiere desviar de ti. Todo lo que tenga que ver con nuestro egoísmo, nuestra codicia, nuestros celos y nuestra envidia. Queremos desear lo tuyo. Queremos anhelar lo tuyo. Queremos eso, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.